En el vasto mundo, cada lugar posee valores únicos, reflejo de la diversidad de la naturaleza y la huella creativa de la humanidad. Algunos lugares se formaron a lo largo de millones de años de transformación geológica, creando paisajes majestuosos y singulares. Junto a estos, se encuentran estructuras creadas por el hombre que evidencian el intelecto, la tecnología y la ambición de conquistar. Estos elementos se combinan para crear un rico tapiz del mundo, donde cada lugar tiene su propia historia que merece ser explorada. Explorar estos lugares va más allá de simplemente admirar su belleza exterior. También ayuda a comprender mejor la historia, la cultura y cómo se adaptan a su entorno. Cada lugar refleja la relación entre los seres humanos y la naturaleza, así como el desarrollo de la sociedad a lo largo del tiempo. A través del viaje del descubrimiento, no solo ampliamos nuestro conocimiento, sino que también aumentamos nuestra conciencia sobre la importancia de apreciar y proteger los valiosos tesoros del mundo que nos rodea. Bahía de Halong, Vietnam. Nada te prepara del todo para la primera vez que escuchas sobre la Bahía de Halong. Suena casi exagerado. Miles de islotes emergiendo del mar como si alguien los hubiera colocado uno por uno. Vietnam, con más de 98 millones de habitantes, es un país donde la vida se mueve rápido en ciudades como Hanoi, pero también sabe detenerse en los detalles cotidianos. Es uno de los mayores exportadores de café del mundo, y eso se nota en su cultura. Conversaciones largas, pausas bien aprovechadas, y una conexión constante entre tradición y presente. En ese equilibrio aparece Halong, un lugar que parece invitarte a cuestionar todo lo que creías saber sobre los paisajes naturales. Estar allí cambia completamente la perspectiva. Navegar entre formaciones de más de 50 metros de altura no es solo visualmente impactante, también genera una sensación de calma difícil de explicar. Las cuevas, amplias y llenas de formas curiosas, despiertan la imaginación sin esfuerzo. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la vida flotante, comunidades enteras viviendo sobre el agua con una organización sorprendente. Todo funciona con una lógica propia, adaptada al entorno. Halong no solo se visita, se comprende poco a poco. Y en ese proceso, uno descubre que explorar también significa aprender a observar sin prisa. ¿Elegirías explorar misteriosas o despertar en barco cueva rodeado de islotes mágicos? Por favor, deja un comentario para hacérmelo saber.
Coliseo de Roma, Italia. Hay lugares que uno reconoce incluso antes de visitarlos, y el Coliseo es uno de ellos. Sin embargo, verlo en persona es otra historia completamente distinta. Italia, con más de 59 millones de habitantes, ha construido su identidad alrededor del arte, la historia y el placer de vivir bien. Es el país con mayor número de sitios patrimonio de la humanidad, lo que ya dice bastante sobre su riqueza cultural. Roma, en particular, parece un museo al aire libre, donde cada calle guarda una historia. Y en medio de todo ese escenario, el Coliseo se levanta como una de las obras más impresionantes de la antigüedad. Lo interesante es cómo este lugar logra sentirse actual a pesar de sus casi 2000 años. Sus muros de hasta 48 metros de altura transmiten una sensación de grandeza que no se pierde con el tiempo. Caminar por su interior es una experiencia que mezcla curiosidad y admiración, como si cada paso despertara nuevas preguntas. Al salir, la ciudad moderna toma el relevo. Cafés llenos, conversaciones animadas y un ritmo de vida que no se detiene. Esa combinación me resultó especialmente atractiva. El Coliseo no solo muestra el pasado, también conecta con el presente de una forma muy natural, recordándonos que la historia sigue formando parte de nuestra vida diaria. Amazonía, Sudamérica. Hay lugares que no se recorren, se sienten, y la Amazonía es uno de ellos. Extendiéndose por varios países de Sudamérica, esta selva cubre aproximadamente 5,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que la convierte en el bosque tropical más grande del planeta. Brasil, Perú, Colombia y otros países comparten este gigantesco pulmón verde donde la vida se manifiesta en miles de formas. En esta región viven más de 30 millones de personas, muchas de ellas en comunidades que han aprendido a convivir con la naturaleza durante siglos. La Amazonía no es solo un espacio geográfico, es un sistema vivo que influye en el clima global y en la biodiversidad del planeta. Adentrarse en ella despierta una curiosidad constante. Cada sonido, cada aroma y cada rincón parecen contar una historia distinta. Los ríos, como el Amazonas, recorren miles de kilómetros y funcionan como auténticas autopistas naturales. Me sorprendió la intensidad de los colores y la sensación de inmensidad, como si no hubiera límites claros entre el cielo y la tierra. La experiencia invita a observar con atención y a entender que la exploración aquí no es rápida ni superficial. La Amazonía enseña a mirar con respeto, a escuchar y a valorar la riqueza natural desde una perspectiva completamente diferente. Si te perdieras en la Amazonía sin ayuda, ¿crees que saldrías con vida?
Cristo Redentor, Brasil. Hay monumentos que se ven en fotografías miles de veces, pero que en persona cambian por completo la percepción. El Cristo Redentor, en Río de Janeiro, es uno de ellos. Brasil, con más de 215 millones de habitantes, es un país vibrante donde la música, el deporte y la vida al aire libre forman parte del día a día. Río, en particular, combina playas, montañas y una energía difícil de igualar. En lo alto del Cerro del Corcovado, a unos 710 metros sobre el nivel del mar, se encuentra esta estatua de 30 metros de altura que parece observar la ciudad con serenidad. Lo interesante es cómo el lugar logra transmitir calma en medio de una ciudad tan dinámica. Subir hasta la cima ya es parte de la experiencia, con vistas que se van abriendo poco a poco. Una vez arriba, el paisaje es impresionante. El océano, la ciudad y las montañas se combinan en una sola panorámica. Me llamó la atención cómo visitantes de todo el mundo comparten ese mismo momento de admiración. No es solo una visita turística, es una pausa que invita a contemplar y a apreciar el entorno desde otra perspectiva. Torre Eiffel, Francia. Algunas estructuras se convierten en símbolos sin proponérselo, y la Torre Eiffel es un ejemplo perfecto. Francia, con más de 67 millones de habitantes, es conocida por su historia, su gastronomía y su estilo de vida que combina elegancia y sencillez. París, su capital, atrae a millones de visitantes cada año, y en el centro de todo se encuentra esta torre de hierro, que desde su inauguración en 1889 ha pasado de ser una curiosidad a convertirse en un icono mundial. Con unos 330 metros de altura, domina el horizonte de la ciudad. Lo curioso es que, a pesar de su fama, la experiencia sigue siendo especial. Subir a la torre permite ver París desde una perspectiva completamente diferente, con el río Sena serpenteando entre los edificios. De noche, la iluminación transforma la estructura en un espectáculo visual que atrae todas las miradas. A mí me sorprendió cómo un lugar tan conocido puede seguir generando emoción. La Torre Eiffel no es solo un punto de referencia, es una invitación a observar la ciudad con calma y a disfrutar de los pequeños detalles que la rodean. Gran Cañón, Estados Unidos. Hay paisajes que no se entienden hasta que se ven en persona, y el Gran Cañón es uno de ellos. Ubicado en el estado de Arizona, en Estados Unidos, este enorme accidente geográfico es el resultado de millones de años de erosión del río Colorado.
El país, con más de 330 millones de habitantes, alberga una gran variedad de paisajes naturales, pero pocos tan impactantes como este. El cañón tiene aproximadamente 446 kilómetros de longitud, con profundidades que alcanzan más de 1.800 metros, lo que lo convierte en uno de los más grandes del mundo. Lo más sorprendente es cómo cambia según la hora del día. La luz del sol resalta distintos colores en las capas de roca, creando un espectáculo visual en constante transformación. Caminar por sus senderos o simplemente observar desde los miradores permite apreciar la escala real del lugar. Me llamó la atención la sensación de inmensidad, como si el paisaje se extendiera sin límites claros. El Gran Cañón invita a detenerse, a mirar con atención y a comprender la magnitud de los procesos naturales que han dado forma al entorno. Angkor Wat, Camboya. Algunos lugares parecen guardar secretos en cada rincón, y Angkor Wat es uno de ellos. Camboya, con más de 16 millones de habitantes, es un país donde la historia y la cultura siguen muy presentes en la vida diaria. Este complejo de templos, construido en el siglo XII, es el mayor monumento religioso del mundo y uno de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura Khmer. Rodeado de selva y canales, Angkor Wat no solo destaca por su tamaño, sino también por la complejidad de su diseño. Recorrer sus galerías y patios es una experiencia que despierta la curiosidad constantemente. Los relieves tallados en piedra cuentan historias detalladas que invitan a detenerse y observar. Al amanecer, la silueta del templo reflejada en el agua crea una imagen difícil de olvidar. Me impresionó la sensación de conexión entre arquitectura y naturaleza, como si ambas formaran parte de un mismo sistema. Angkor Wat no es solo un destino histórico, es un lugar que invita a explorar con paciencia y a descubrir significados más allá de lo evidente. Monte Fuji, Japón. Hay montañas que no solo se observan, se reconocen al instante. El Monte Fuji es una de ellas. Japón, con más de 125 millones de habitantes, combina tecnología avanzada con tradiciones profundamente arraigadas, y su relación con la naturaleza es parte esencial de su identidad. Este volcán, con unos 3.776 metros de altura, es el punto más elevado del país y un símbolo cultural que ha inspirado arte, literatura y espiritualidad durante siglos. Su forma casi perfecta lo convierte en una de las montañas más fotografiadas del mundo. Lo interesante es cómo cambia según la estación y el momento del día. En invierno, su cima cubierta de nieve crea una imagen serena, mientras que en verano se convierte en un destino popular para el senderismo. Subirlo es una experiencia que requiere preparación y respeto por el entorno,
pero también ofrece vistas impresionantes desde diferentes niveles. Me llamó la atención la calma que transmite, incluso cuando hay visitantes. El monte Fuji no solo es un paisaje icónico, es una invitación a conectar con la naturaleza de manera más consciente. Monte Everest, Nepal, China. Hay lugares que representan un desafío en sí mismos, y el Monte Everest es uno de los más conocidos. Situado en la cordillera del Himalaya, entre Nepal y China, este pico alcanza unos 8.848 metros de altura, siendo el más alto del planeta. Nepal, con más de 30 millones de habitantes, y las regiones cercanas del Tíbet ofrecen paisajes montañosos que forman parte esencial de la vida local. La presencia del Everest ha convertido la zona en un punto de interés para exploradores y viajeros de todo el mundo. Lo curioso es que no es necesario llegar a la cima para apreciar su grandeza. Las rutas de trekking en sus alrededores permiten observar el paisaje y entender mejor la escala del entorno. Me impresionó la sensación de inmensidad y la forma en que el clima y la altitud influyen en la experiencia. Todo se percibe de manera más intensa: el aire, el silencio, las distancias. El Everest no es solo una montaña, es una referencia que invita a reflexionar sobre los límites y la capacidad de exploración. Machu Picchu, Perú. Hay destinos que parecen envueltos en misterio, y Machu Picchu es uno de los más emblemáticos. Perú, con más de 33 millones de habitantes, es un país donde las culturas ancestrales siguen presentes en la vida cotidiana. La herencia del Imperio Inca se refleja en su arquitectura, tradiciones y gastronomía. Ubicada a unos 2.430 metros sobre el nivel del mar, esta antigua ciudad construida en el siglo XV sigue despertando preguntas sobre su origen y propósito. Rodeada de montañas y vegetación, su ubicación por sí sola ya resulta impresionante. Llegar hasta Machu Picchu es parte esencial de la experiencia. El camino, ya sea en tren o a pie, prepara el ambiente para lo que viene después. Al ver las estructuras de piedra perfectamente ensambladas, uno no puede evitar preguntarse cómo lograron tal precisión. Me impresionó la armonía entre la construcción y el paisaje, como si siempre hubieran formado parte del mismo lugar. La atmósfera es tranquila, casi contemplativa, lo que invita a recorrer el sitio con calma. Más que un destino turístico, Machu Picchu es una oportunidad para conectar con la historia y dejarse llevar por la curiosidad. Ópera de Sydney, Australia. Algunas construcciones parecen desafiar la lógica tradicional, y la Ópera de Sydney es un ejemplo claro.
Australia, con unos 26 millones de habitantes, es un país donde la vida se desarrolla entre grandes ciudades modernas y una naturaleza extensa. Sydney, en particular, es conocida por su ambiente dinámico y su cercanía al mar. En su bahía se encuentra este edificio inaugurado en 1973, famoso por su diseño inspirado en velas o conchas, que lo convierte en uno de los iconos arquitectónicos más reconocibles del mundo. Lo curioso es que no solo destaca por su apariencia, sino también por su función. Alberga múltiples salas donde se presentan conciertos, ópera y otros espectáculos culturales. Pasear por sus alrededores permite observar cómo se integra con el puerto y la vida cotidiana de la ciudad. Me sorprendió la forma en que la arquitectura moderna puede convertirse en un símbolo tan fuerte. La Ópera de Sydney no es solo un edificio, es un espacio donde arte, diseño y entorno se combinan de manera natural. Sagrada Familia, España. Hay proyectos que parecen no tener prisa, y la Sagrada Familia es uno de ellos. España, con más de 47 millones de habitantes, es un país donde la historia y la creatividad se reflejan en su arquitectura y cultura. En Barcelona, esta basílica diseñada por Antoni Gaudí comenzó a construirse en 1882 y sigue en proceso, lo que ya despierta curiosidad. Su estilo único, lleno de formas orgánicas y detalles simbólicos, la convierte en una obra difícil de comparar con cualquier otra. Lo más interesante es cómo cada elemento parece tener un significado. Las fachadas, las torres y los interiores están diseñados con una atención al detalle que invita a observar con calma. Al entrar, la luz que atraviesa las vidrieras crea un ambiente colorido y cambiante. Me llamó la atención la sensación de estar dentro de una estructura que parece crecer como si fuera parte de la naturaleza. La Sagrada Familia no solo se visita, se interpreta, y cada visita ofrece una perspectiva distinta. Niágara, Canadá, Estados Unidos. Antes de verlas, ya sabes que están ahí. Ese sonido constante, profundo y envolvente, anuncia la presencia de las cataratas del Niágara, incluso a cierta distancia. Ubicadas entre Canadá y Estados Unidos, dos países con estilos de vida distintos pero muy conectados, estas cataratas forman uno de los conjuntos naturales más visitados del mundo. Con una caída de aproximadamente 50 y 1 metros en su sección más imponente, y un caudal de agua impresionante, Niágara representa la fuerza continua de la naturaleza en estado puro. La experiencia cambia completamente según cómo decidas acercarte. Desde los miradores, la vista panorámica permite entender la magnitud del lugar, pero es al acercarse más
cuando todo cobra intensidad. La niebla que se eleva, el sonido del agua y la vibración del entorno crean una sensación difícil de describir. Me sorprendió cómo todos los sentidos participan en la experiencia. No solo ves las cataratas, también las escuchas y las sientes. A pesar de su popularidad, el lugar está bien organizado para que la visita sea segura y agradable, permitiendo disfrutar sin perder la conexión con el entorno natural. Niágara no es simplemente un paisaje, es un recordatorio constante de la energía y el movimiento que definen a la naturaleza. Isla de Jeju, Corea del Sur. No todos los destinos se entienden mirando un mapa. Algunos hay que sentirlos paso a paso. Y la isla de Jeju es uno de ellos. Corea del Sur, con más de 51 millones de habitantes, es conocida por su equilibrio entre tecnología avanzada y tradiciones bien conservadas. Sin embargo, Jeju ofrece una cara distinta del país, más tranquila, más natural, casi introspectiva. Esta isla volcánica, situada al sur de la península, es famosa por sus paisajes únicos, su clima templado y su cultura local diferenciada, que incluso cuenta con su propio dialecto. Lo interesante de Jeju es cómo combina naturaleza y vida cotidiana sin esfuerzo. El monte Hallasan, con unos 1950 metros de altura, domina el paisaje y ofrece rutas de senderismo que invitan a explorar sin prisa. Las formaciones volcánicas, los campos de lava y las costas irregulares crean escenarios que parecen cambiar a cada momento. Me llamó especialmente la atención la forma en que los habitantes han adaptado su estilo de vida al entorno, manteniendo tradiciones mientras aprovechan los recursos naturales. Jeju no es solo un destino turístico, es una experiencia que invita a desconectar y a observar el mundo con más calma. Chichén Itzá, México. Hay lugares que despiertan preguntas incluso antes de visitarlos, y Chichén Itzá es uno de ellos. México, con más de 126 millones de habitantes, es un país donde la historia y la cultura se manifiestan en cada rincón, desde su gastronomía hasta sus tradiciones. Esta antigua ciudad maya, ubicada en la península de Yucatán, es uno de los sitios arqueológicos más importantes del país. Construida hace más de 1000 años, sigue siendo un testimonio impresionante del conocimiento y la organización de esta civilización. Lo más fascinante es cómo cada estructura parece tener un propósito más allá de lo evidente. La pirámide de Kukulcán, con unos 30 metros de altura, está diseñada con una precisión que refleja conocimientos avanzados de astronomía. Durante ciertos momentos del año, la luz crea efectos visuales que sorprenden incluso hoy en día.
Recorrer el sitio es como leer una historia escrita en piedra, donde cada detalle invita a detenerse y observar. A mí me impresionó la sensación de equilibrio entre ciencia, cultura y espiritualidad. Chichén Itzá no solo se visita, se interpreta. Parque Nacional de Komodo, Indonesia. Pensar en Indonesia ya despierta curiosidad por sí solo. Un país formado por más de 17.000 islas no puede ser simple, y de hecho, no lo es. Con más de 270 millones de habitantes, su diversidad cultural y natural es tan amplia que cada región parece un mundo diferente. En este contexto aparece el Parque Nacional de Komodo, un destino que destaca por su singularidad. Com aproximadamente 1.733 quadrados quilômetros, este espacio protegido es conocido por su biodiversidad y por albergar especies únicas que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. La vida aquí se desarrolla en equilibrio con la naturaleza, lo que añade aún más interés a la experiencia. Lo que más sorprende es la sensación de estar en un entorno completamente distinto. Las colinas secas contrastan con playas de arena clara y aguas intensas, creando un paisaje muy particular. Recorrer el parque con guías autorizados permite conocer el entorno de forma segura y respetuosa, mientras se aprende sobre su ecosistema. A mí me llamó la atención la tranquilidad del lugar, como si el tiempo avanzara a otro ritmo. Bajo el agua, la experiencia continúa con una gran variedad de vida marina. Komodo no es solo un destino atractivo, es una oportunidad para redescubrir la relación entre el ser humano y la naturaleza. Delta Works, Países Bajos. Cuando un país vive en constante relación con el agua, la innovación deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. Los Países Bajos, con más de 17 millones de habitantes, son conocidos por su capacidad para gestionar el agua de forma eficiente. Gran parte de su territorio se encuentra por debajo del nivel del mar, lo que ha impulsado el desarrollo de soluciones ingeniosas. El Delta Works es uno de los proyectos de ingeniería hidráulica más avanzados del mundo, diseñado para proteger el país de inundaciones. Lo curioso es que estas estructuras no solo cumplen una función técnica, también forman parte del paisaje. Compuesto por presas, diques y barreras móviles, el sistema se extiende a lo largo de varios kilómetros y demuestra una planificación meticulosa. Me sorprendió cómo la tecnología puede integrarse de forma tan armoniosa con el entorno natural.
Visitar el Delta Works permite entender mejor la relación entre el ser humano y el agua, así como la importancia de la prevención y la adaptación. Es un ejemplo claro de cómo la necesidad puede impulsar soluciones innovadoras. Burj Khalifa, Dubái. Algunas construcciones parecen diseñadas para responder a una sola pregunta: ¿hasta dónde podemos llegar? El Burj Khalifa es una de ellas. Dubái, parte de los Emiratos Árabes Unidos, es una ciudad que ha crecido rápidamente, combinando tradición y modernidad de forma llamativa. Con más de 3 millones de habitantes, se ha convertido en un centro global de comercio, turismo e innovación. En medio de este entorno, el Burj Khalifa se eleva hasta unos 828 metros, convirtiéndose en el edificio más alto del mundo. Lo más interesante no es solo su altura, sino la experiencia de observar la ciudad desde lo alto. Los miradores ofrecen vistas que se extienden hasta donde alcanza la vista, mostrando el contraste entre el desierto y la arquitectura moderna. Subir en sus ascensores, que se desplazan a gran velocidad, es ya parte de la experiencia. Me llamó la atención cómo un solo edificio puede cambiar la percepción del espacio y la escala. El Burj Khalifa no es solo un rascacielos, es una declaración de lo que la ambición y la ingeniería pueden lograr. Gran Muralla China. China. Algunas construcciones no se limitan a existir, sino que cuentan historias a lo largo de miles de kilómetros. La Gran Muralla China es exactamente eso, una obra que despierta curiosidad incluso antes de comprender su escala real. China, con más de 1.400 millones de habitantes, es un país donde la tradición y la modernidad conviven de manera sorprendente. Su historia milenaria ha dejado huellas visibles en todo el territorio, pero pocas tan impactantes como esta muralla que se extiende por más de 21.000 kilómetros, atravesando montañas, valles y desiertos. Caminar por la muralla es una experiencia que mezcla esfuerzo físico y asombro constante. Los tramos restaurados permiten recorrerla con seguridad, mientras que el paisaje cambia a cada paso, ofreciendo vistas amplias y muy variadas. Me llamó la atención cómo la estructura se adapta al terreno, siguiendo la forma natural de las montañas en lugar de imponer un trazado rígido. A medida que avanzas, surge una sensación curiosa. No solo estás explorando un lugar, sino también una idea de perseverancia y organización a gran escala. La Gran Muralla no se visita rápido, se recorre con paciencia y atención. Petra, Jordania. Algunos lugares parecen esconderse del mundo hasta que alguien los descubre. Jordania, con más de 11 millones de habitantes, es un país donde el desierto, la historia y la hospitalidad se combinan de forma única,
En medio de este paisaje árido, se encuentra esta antigua ciudad tallada en roca, construida hace más de 2000 años por los nabateos. Petra no solo es famosa por su arquitectura, sino también por la forma en que se integra completamente en el entorno natural. Llegar hasta Petra ya es parte de la experiencia. El recorrido por el estrecho desfiladero conocido como el SIC crea una sensación de expectativa que va creciendo paso a paso. Y de repente, aparece el tesoro, con su fachada esculpida directamente en la roca, de unos 40 metros de altura. Es difícil no detenerse a observar cada detalle. Lo que más me llamó la atención fue cómo la ciudad entera parece surgir de la montaña, como si siempre hubiera estado allí. Explorar Petra es dejarse llevar por la curiosidad y descubrir cómo una civilización logró adaptarse a un entorno desafiante con una creatividad sorprendente. Cataratas del Iguazú, Argentina, Brasil. Hay sonidos que se sienten antes de verse, y las cataratas del Iguazú son el ejemplo perfecto. Ubicadas en la frontera entre Argentina y Brasil, estas cataratas forman uno de los sistemas de cascadas más impresionantes del mundo. Ambos países comparten una cultura vibrante y una conexión profunda con la naturaleza. En total, Iguazú cuenta con unas 275 caídas de agua distribuidas a lo largo de casi 7 kilómetros, creando un espectáculo natural difícil de igualar. Lo más interesante es que cada punto de observación ofrece una experiencia distinta. Desde pasarelas elevadas, se puede sentir la fuerza del agua mientras cae desde alturas de hasta 80 metros. La Garganta del Diablo, la sección más famosa, concentra gran parte de la energía del conjunto y deja una impresión duradera. Me sorprendió cómo el entorno está perfectamente adaptado para que los visitantes puedan disfrutarlo de forma segura, sin perder la sensación de cercanía con la naturaleza. Iguazú no solo se visita, se vive con todos los sentidos. Eurotúnel, Reino Unido, Francia. Algunas conexiones cambian la forma en que entendemos las distancias, y el Eurotúnel es una de ellas. Este túnel ferroviario, que une el Reino Unido con Francia bajo el Canal de la Mancha, es una de las obras de ingeniería más destacadas de Europa. Inaugurado en 1994, tiene una longitud de unos 50 kilómetros, de los cuales aproximadamente 37 kilómetros transcurren bajo el mar. Ambos países, con historias y culturas distintas, han encontrado en esta infraestructura una forma eficiente de mantenerse conectados. Lo curioso es que el viaje ocurre sin que uno vea el entorno. A diferencia de otros trayectos, aquí la experiencia es más conceptual. Cruzar de un país a otro en cuestión de minutos bajo el agua.
Los trenes alcanzan velocidades de hasta 160 km/h en su interior, haciendo que el recorrido sea rápido y cómodo. Me resultó interesante cómo algo tan invisible puede tener un impacto tan grande en la movilidad. El Eurotúnel demuestra que explorar no siempre implica ver paisajes, sino también entender las conexiones que hacen posible viajar de nuevas maneras. Río subterráneo de Puerto Princesa, Filipinas. No todos los ríos se ven desde la superficie, y eso ya despierta suficiente curiosidad. En Filipinas, un archipiélago de más de 7.000 islas y unos 110 millones de habitantes, la naturaleza sorprende constantemente con paisajes poco convencionales. En la isla de Palawan se encuentra el río subterráneo de Puerto Princesa, un sistema natural que fluye bajo tierra a lo largo de unos 8 kilómetros dentro de una cueva. Este lugar no solo destaca por su singularidad, sino también por su biodiversidad y su estado de conservación. Recorrer el río en una pequeña embarcación es una experiencia diferente a cualquier otra. La oscuridad se combina con formaciones rocosas que parecen esculturas naturales, creando un ambiente tranquilo y algo misterioso. Lo que más me sorprendió fue el silencio, interrumpido solo por el sonido del agua y el eco dentro de la cueva. Todo está organizado para que la visita sea segura y respetuosa con el entorno, lo que permite disfrutar sin alterar el equilibrio del lugar. Este tipo de exploración invita a prestar atención a los detalles y a valorar lo que normalmente permanece oculto. Presa de Itaipú, Brasil, Paraguay. Hay proyectos que cambian no solo un paisaje, sino también la forma en que los países colaboran. La presa de Itaipú, ubicada entre Brasil y Paraguay, es uno de esos ejemplos. Ambos países, con culturas distintas pero complementarias, comparten esta enorme infraestructura que comenzó a operar en 1984. Con una longitud de unos 7.919 metros y una altura cercana a los 196 metros, Itaipú es una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo, capaz de generar una cantidad significativa de energía para millones de personas. Lo interesante es observar cómo funciona un sistema de tal magnitud. Las visitas guiadas permiten comprender el proceso de generación de energía de manera clara y accesible. A mí me impresionó la escala del lugar. Todo parece diseñado con una precisión extraordinaria. Además, el entorno natural que rodea la presa añade un contraste inesperado, con áreas verdes bien conservadas. Itaipú no solo representa un logro técnico, también muestra cómo la cooperación internacional puede dar lugar a proyectos que benefician a ambos lados de una frontera.
Montaña de la Mesa, Sudáfrica. Algunos paisajes parecen tan definidos que cuesta creer que sean naturales, y la Montaña de la Mesa es uno de ellos. Sudáfrica, con más de 60 millones de habitantes, es un país conocido por su diversidad cultural y sus contrastes geográficos. En Ciudad del Cabo, esta montaña de cima plana se eleva unos 1085 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles del país. Su forma única ya despierta curiosidad, como si alguien hubiera nivelado su parte superior con precisión. Subir a la cima, ya sea caminando o en teleférico, es una experiencia que cambia la perspectiva por completo. Desde arriba, la vista de la ciudad, el océano y las montañas cercanas crea una panorámica difícil de olvidar. Me llamó la atención cómo el paisaje combina elementos urbanos y naturales de forma tan equilibrada. Además, la cima alberga una gran variedad de flora adaptada a condiciones específicas, lo que añade interés a la visita. La montaña de la Mesa no solo ofrece vistas impresionantes, también invita a reflexionar sobre la relación entre la naturaleza y el entorno humano. Taj Mahal, India. Hay lugares que parecen diseñados para provocar una reacción inmediata, y el Taj Mahal es uno de ellos. India, con más de 1.400 millones de habitantes, es un país donde la diversidad cultural, lingüística y religiosa convive en un equilibrio fascinante. La vida cotidiana aquí puede ser intensa, llena de colores, aromas y sonidos que se mezclan constantemente. En medio de esa energía, aparece el Taj Mahal, en la ciudad de Agra, como un espacio de calma visual. Construido en el siglo XVII, este mausoleo de mármol blanco destaca por su simetría perfecta y su delicado diseño arquitectónico. Lo más interesante es cómo cambia según la luz del día. Al amanecer, el mármol adquiere tonos suaves, mientras que al atardecer refleja matices más cálidos. Caminar por sus jardines cuidadosamente diseñados permite apreciar la precisión de cada detalle, desde las inscripciones hasta las proporciones del edificio. Me llamó la atención la sensación de equilibrio que transmite, como si todo estuviera exactamente donde debe estar. El Taj Mahal no solo impresiona por su belleza, también invita a observar con atención y a disfrutar del silencio en medio de un entorno muy visitado. Presa Hoover, Estados Unidos. Hay construcciones que parecen desafiar el sentido común, y la presa Hoover es una de ellas. Ubicada entre los estados de Nevada y Arizona, en Estados Unidos, esta gigantesca obra de ingeniería comenzó a construirse en 1931 y se completó en apenas 5 años, algo impresionante incluso para los estándares actuales.
El país, con más de 330 millones de habitantes, se caracteriza por su capacidad de desarrollar infraestructuras a gran escala, y esta presa es un ejemplo claro. Con una altura de unos 221 metros y una longitud de 379 metros, controla las aguas del río Colorado y genera energía para millones de personas. Lo curioso es cómo un lugar tan técnico puede resultar tan fascinante de visitar. Desde lo alto, el lago Mead se extiende como un enorme espejo azul en medio del paisaje árido, creando un contraste visual muy llamativo. Recorrer la presa permite entender mejor su funcionamiento y apreciar la precisión con la que fue diseñada. A mí me sorprendió la sensación de equilibrio entre naturaleza y tecnología, como si ambos elementos hubieran encontrado una forma de coexistir. La experiencia invita a reflexionar sobre la creatividad humana y su capacidad para transformar el entorno de manera útil y eficiente. Puente Golden Gate, Estados Unidos. Algunas estructuras se convierten en símbolos incluso antes de que uno las visite, y el puente Golden Gate es un claro ejemplo. Estados Unidos, con más de 330 millones de habitantes, es un país donde la diversidad y la innovación forman parte de la vida cotidiana. En ciudades como San Francisco, esta combinación se hace especialmente visible. Inaugurado en 1937, el Golden Gate se extiende a lo largo de unos 2.737 metros y conecta la ciudad con el condado de Marin. Más que una infraestructura, representa una idea de conexión y progreso. La experiencia de cruzarlo es mucho más interesante de lo que parece. Dependiendo del momento del día, el paisaje cambia por completo. La niebla puede cubrir parcialmente la estructura o dejarla totalmente visible, creando escenarios distintos cada vez. Caminar por el puente permite observar la ciudad desde una perspectiva diferente, con el océano extendiéndose a ambos lados. Me resultó especialmente interesante cómo un lugar tan conocido puede seguir sorprendiendo. El Golden Gate demuestra que explorar no siempre implica descubrir algo desconocido, sino aprender a ver con nuevos ojos aquello que creíamos familiar. Canal de Panamá. Panamá. Algunas obras humanas generan una pregunta inmediata. ¿Cómo fue posible lograr algo así? El Canal de Panamá es una de ellas. Este país centroamericano, con alrededor de 4 millones de habitantes, ha sabido posicionarse como un punto clave en el comercio mundial. El canal, inaugurado en 1914,
Tiene una longitud aproximada de 82 kilómetros y conecta el Océano Atlántico con el Pacífico, reduciendo significativamente las rutas marítimas. Panamá combina modernidad y tradición, con una economía dinámica y una fuerte conexión con su entorno natural. Observar el funcionamiento del canal resulta sorprendente. Los barcos atraviesan un sistema de esclusas que elevan y descienden el nivel del agua de forma precisa, casi como un mecanismo perfectamente coreografiado. Me pareció fascinante ver cómo estructuras tan grandes se mueven con tanta exactitud. Además, el entorno que rodea el canal está lleno de vegetación, lo que crea un contraste interesante entre ingeniería y naturaleza. La experiencia no solo impresiona, también invita a reflexionar sobre la capacidad humana para transformar el entorno de manera funcional y eficiente. Santorini, Grecia. Hay lugares que parecen pensados para ser recordados incluso antes de visitarlos, y Santorini encaja perfectamente en esa idea. Grecia, con más de 10 millones de habitantes, es un país donde la historia antigua no está encerrada en museos, sino que forma parte del día a día. La vida aquí gira en torno al mar, la comida compartida y un ritmo que invita a disfrutar sin prisas. En medio del mar Egeo, Santorini surge como el resultado de una antigua actividad volcánica que moldeó su forma actual, creando acantilados espectaculares donde hoy se asientan sus famosas casas blancas. Lo realmente interesante comienza cuando uno camina por la isla sin rumbo fijo. Las calles estrechas, casi laberínticas, conducen a terrazas con vistas abiertas al mar, donde el azul parece no tener fin. A lo largo del día, la luz transforma completamente el paisaje. Por la mañana todo es suave y tranquilo, mientras que al atardecer el cielo se llena de tonos dorados y rojizos que hacen que el lugar parezca irreal. Me llamó especialmente la atención la forma en que la arquitectura se adapta al terreno, como si cada edificio hubiera encontrado su sitio de manera natural. Sentarse en un café, observar el horizonte y dejar pasar el tiempo se convierte en parte esencial de la experiencia. Santorini no es solo un destino bonito, es un lugar que enseña a disfrutar del momento con una calma casi contagiosa.